pasado, ¿se acuerdan la profecía de quién? De ese lugar en la Biblia que es por el que menos vamos, Abdías, ¿no? Es el libro más corto del Antiguo Testamento. Y en esa profecía Dios se enfoca en un pueblo y la condenación del pecado de ese pueblo. ¿Cuál era el pecado? El orgullo, la soberbia. El orgullo, la soberbia es un pecado tremendo. No estaba pensando muchas veces que a veces en la iglesia o nos ha pasado o cometemos, o hermanos, pecados éticos o morales que parecen mal, pero el orgullo aún es mucho peor. Y muchas veces es más difícil porque se viste de religiosidad. Miguel nos mencionaba dos ejemplos, ¿no es cierto? El orgullo fue el pecado por el cual Satanás cayó. Él mencionó ahí el texto de Isaías capítulo 14, Ezequiel 28 también. En uno habla del rey si ustedes leen, del rey de Babilonia. Es una profecía contra el rey de Babilonia, otra contra el rey de Tiro. Y cuando uno empieza a leer, uno se da cuenta que está hablando de una persona humana, pero de pronto el texto empieza a cambiar y se da cuenta que ciertas cosas no pertenecen a un rey humano, y pertenece al ser más poderoso que existía debajo de Dios, que es de Satanás. Y cómo Satanás, por su orgullo, quiso, aún a pesar de el lugar tan digno que tenía, él quiso ocupar el lugar de Dios. Ese es el orgullo, y Satanás cayó. Después también Miguel mencionó a Nabucodonosor. ¿Se acuerda al rey de aquel primer gran imperio mundial, prácticamente un rey absoluto? No hubo después con los imperios que vinieron, si bien los monarcas eran muy poderosos, pero ninguno tuvo el poder que tuvo Nabucodonosor. Y un día él andaba por su palacio y dijo: esta es la gran Babilonia que yo edifiqué con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad. Y no terminó de decir eso, y Dios interviene y lo echa entre las bestias. Pero quería mencionar dos más rápidamente. El pecado del orgullo no solo afectó a Satanás, no solo afecta a un rey poderoso, sino que también afectó y afecta y nos afecta, llegó hasta nuestros días a toda la humanidad. ¿Se acuerdan allí en Génesis 10? Las naciones se están distribuyendo y hay personas que van a habitar la llanura de Sinar y descubren algo, que en vez de utilizar la piedra podrían hacer ladrillos con barro cocido y lo podían pegar con asfalto. Supongo que sería algo como la brea. Entonces dice, bueno, con buen criterio, dicen, vamos a hacer una ciudad, pero también junto con la ciudad vamos a hacer una torre que llegue hasta el cielo. No iba a llegar hasta el cielo, pero lo iban a hacer, la idea era hacer lo más alto que se podía con los elementos de construcción. Pero ¿cuál era el tema de Hagámonos un nombre, es lo que dice. Que la gloria sea para el hombre, que todos sepan que nosotros hemos edificado esto y podemos hacer esto, estos somos nosotros. Y el hombre le quita la gloria a Dios, y sabemos lo que pasa, cuyas consecuencias la tenemos hasta hoy en día. Dios confunde las lenguas. Pero como decía, lo triste de todo esto es cuando el orgullo entra en la iglesia, porque podemos parecer que el orgullo no puede entrar a la iglesia, pero no es así. Y el orgullo se viste de religiosidad. Dice en 3 Juan, el apóstol Juan, cuando escribe al anciano Gallo, dice: yo le he escrito a la iglesia, pero Diótrefes no nos recibe. Yo no sé si Diótrefes habrá dado alguna excusa, no lo dice la Biblia, esto lo imagino yo, pero tal vez podría haber argumentado: no lo recibo al apóstol Juan porque hay cuestiones doctrinales que no estamos de acuerdo, hay cuestiones de forma, de práctica, Juan no está en lo correcto, o tal vez no tenía un motivo. Pero la Biblia dice cuál es el motivo por el cual Diótrefes no lo recibe, porque yo omití una parte del texto. Dice: yo le escribí a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta
tener el primer lugar entre ellos. Ese era el problema de Diótrefes, no era un problema doctrinal, no era un problema de práctica, era un problema de orgullo y de soberbia. Y muchas veces, como digo, tal vez revestido de algún tinte religioso, alguna excusa religiosa. Así que Dios nos libre, queridos hermanos, de este pecado tan terrible. ¿No es cierto? Muchas veces yo diría que hasta es peor que otros pecados que pueden ser visibles y que también nos afecta. Así que se estaba tratando de esto y de cómo Dios tiene que intervenir. Pero en este caso, Dios va a hablar contra Edom, ¿no es cierto? Una de las cosas que dijimos es que ¿quién era Edom? Edom era Esaú, o eran los descendientes de Esaú, las naciones que descendían de Esaú, el hermano de Jacob. Si ustedes van, Génesis 36, versículo 1, 8, específicamente el 43, dice, Esaú es Edom. Claro, ¿no es cierto? Esaú es Edom, o en este caso los pueblos que descendían de ese hombre que era Esaú. En el Nuevo Testamento se menciona la región donde habitaban los edomitas, se menciona como Idumea, que era la expresión en griego de la región de Edom. Así que este pueblo de Edom había estado siempre en conflicto con Israel. Todo arranca con el problema entre dos hermanos, ¿no es cierto?, entre Jacob y Esaú. Jacob sabemos que no era trigo limpio y él quiso obtener lo que Dios le iba a mandar de la manera que a él se le ocurrió, y él siempre negociaba con Dios. Pero al menos alguna inquietud espiritual tenía. Esaú no tenía ninguna inquietud espiritual. Dice la palabra de Dios que en Hebreos que Saúl era un profano. Esaú despreció a Dios. E hizo cosas que nos pueden parecer tonterías, pero muy desagradables. No solo despreció la primogenitura, sino que Esaú, ¿se acuerdan? Jacob, lo mismo que Isaac, Dios había llamado a Abraham para ser un pueblo separado, y ellos tenían que ir a buscar sus esposas con su pueblo allí en Uros, y estaban en Aram. Bueno, Esaú tomó mujeres que eran de los cananeos, que Dios lo había prohibido, por un tema que iban a terminar corrompiendo todo. Tomó mujeres de los heveos, de los heteos, de los egipcios, al menos 3 mujeres se menciona. Dice que esto es, como es, desagradó a sus padres, pero no solo a sus padres, sino a Dios, porque esto se salía del plan de Dios. Y en segundo lugar, él estableció su habitación en el lugar de los edomitas fuera de la tierra prometida, en un lugar que Miguel nos mostró, ¿no es cierto?, que había 2 o 3 ciudades, Borra, Elam y específicamente Petra, que estaba o está, ¿no es cierto?, allí en Jordania. Entonces, hablando de esto, mencionamos, Miguel mencionó, rápido, dice el versículo 3, la soberbia de tu corazón te ha engañado, tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Cuando yo leí esto, a veces uno lee esto y no nos dice nada, pero cuando lo que nos mostró Miguel, y yo le voy a pedir a Dani, porque Miguel nos habló de un cañón profundo, no había foto de eso, yo traje, esto yo lo había preparado en el año 2006, cuando estábamos con los jóvenes. Pasá, Dani. Bueno, yo empezaba así, ¿no? ¿Se acuerdan de Indiana Jones? Ahí, la última cruzada, parte del lugar donde Indiana Jones está siendo perseguido, están esos cañones que ahora vamos a ver. Pasá, Dani. Bueno, Petra, ahí sí, Dani, con el cursor está ahí en Jordania. Bueno, al oeste del río Jordán, es decir, ellos se establecieron en un lugar que no era la tierra que Dios les prometió, se fuera de los límites que Dios le dijo. Entonces ahora sí lo que quería ver, Dani, si seguí con la próxima. Fíjense
Esa es la entrada a Petra de donde nos mostró Miguel. Él nos dijo que eran unos cañones en lugares donde era muy angosto. Ahora pensemos con el armamento de esa época. Miguel dijo que algunos lugares tenían 1,5 metros de paso. Esas paredes, algunas por lo que leí, medían entre 80 y 100 metros. Con los armamentos de aquella época, que eran espadas y lanzas, uno podía tener un gran ejército, pero si paraba 4 o 5 personas en línea, podía tener todos los que quiera del otro lado, y era muy fácil detener a gran cantidad de soldados porque no estaban desplegados en la llanura. Entonces ellos estaban confiados. Pasá la próxima, Dani. Esa, y pasá la próxima. Bueno, ahí están. Ellos vivían en esas cuevas. Así que las personas que querían combatir con ellos, el primer problema que tenían era poder entrar a Petra. Segundo, sacar de los que estaban escondidos en las cuevas y conocerían los escondrijos. Es difícil para el que viene de abajo desalojar a los de arriba. Así que esto era lo que motivaba su soberbia, ¿no es cierto? Es lo que dice, tú que moras en las hendiduras de las peñas, y ellos moraban allí, en tu altísima morada que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Y uno lo piensa y dice, muchas veces, hermano, como el orgullo, en lo que sea, la soberbia, en lo que somos, en lo que tenemos, nos creemos tan confiados, ¿no es cierto? Y lo mismo le pasaba a ellos. De acá no nos van a poder sacar. Entonces ellos salían de ahí, ¿no es cierto? Este pueblo salía, eran merodeadores, atacaban a los otros pueblos, entre ellos a Israel, que es lo que va a pasar acá, volvían y se escondían ahí y no había manera de sacarlos. Pero dice, vamos rápido porque esto lo vio Miguel, ¿no es cierto? Dice, todos tus aliados te han engañado hasta los confines, versículo 7, te hicieron llegar. Los que estaban en paz contigo prevalecieron contra ti. Los que comían tu pan pusieron lazo debajo de ti. No hay en ello entendimiento. No haré que perezcan en aquel día, dice Jehová, los sabios de Edom y la prudencia del monte de Esaú. Dice que ellos iban a ser engañados. ¿Qué fue lo que pasó? Porque la Biblia no nos dice, pero sí lo dice la historia. El historiador Flavio Josefo fue un historiador judío que sirvió a emperadores romanos. Él cuenta qué fue lo que pasó, porque militarmente no se podía. Lo dice que fueron engañados. Poco tiempo después que pasó lo que vamos a leer en el versículo 10 en adelante, donde ellos atacan al pueblo de Israel, ellos entran en una alianza con un pueblo que se llamaban los nabateos. Esto es historia, no es, Dios no lo cuenta, pero esto ocurrió. Así que en un determinado momento, ellos invitan ahí a sus cuevas a festejar, no sé, hicieron una fiesta con estas personas, que era otro pueblo, el pueblo nabateo, y en medio de la fiesta, estos nabateos iban con otras intenciones, sacaron sus armas, y los destruyeron ahí y los terminaron expulsando. Así que ellos, como dijo Miguel, ellos habla acá de la prudencia, de los sabios, todo eso no les sirvió para nada porque Dios terminó cumpliendo su palabra, ¿no es cierto? Ellos consideraban inexpugnable, terminó cayendo. Pero vamos a leer del versículo 10 porque estuve viendo varias cosas, hermanos, pero el tiempo no da. Dice el versículo 10, por la injuria a tu hermano Jacob, te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. En la NBI ahí la palabra injuria es violencia, no era solo injuria hablar mal. Ellos hicieron violencia contra Jacob. El día que estando tú delante llevaban extraños cautivos su ejército, y extraños entraban por sus puertas y echaban suerte sobre Jerusalén, tú también eras como uno de ellos. Pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio, no debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de su angustia. Esto parece ser, en realidad, no lo podemos ver, hay a lo largo de las Escrituras varias profecías contra
contra Edom, pero este asunto particular tuvo que ver, como dijo Miguel, con la caída de Jerusalén. Cuando Jerusalén cae y es tomada por Nabucodonosor, los judíos fueron llevados cautivos, en cautiverio, y estos que eran su hermano, Dios habla de Jacob como el hermano de Esaú, y de Esaú como hermano de Jacob, como naciones hermanas, porque tenían su mismo origen. En vez de condolerse con ellos, dice que mientras entraban los extraños, los babilonios, ellos también eran como uno de ellos. Ellos entró allí toda la rapiña, el templo, destruyeron todos y ellos también aprovecharon. No solo se podrían haber mantenido a un costado, ¿no es cierto?, aunque no hayan hecho nada, pero ellos también aprovecharon, ¿no es cierto?, y ellos también participaron de la violencia de los babilonios. Es por eso que dice, no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio. Eran naciones hermanas. Y Dios lo trata así a través de toda la Biblia. En el día de su infortunio no debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de su angustia. Así que Dios todo esto lo mira y lo tiene en cuenta. Fíjense, versículo 13, no debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Es decir, que ellos participaron, naciones hermanas, del saqueo que cometieron, en principio suponemos, si es como suponemos, los babilonios. Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de la angustia. Así que Dios va a venir con juicio sobre Edom. Yo no tengo tiempo, pero me fui el miércoles pasado. Miguel dijo algo que estuvo muy bien. Él mencionó el texto de Malaquías, que dice que después es tomado en el libro de Romanos, a Jacob amé, mas Esaú aborrecí. Y esto lo dice Dios al final del Antiguo Testamento. Y está hablando allí de los dos pueblos. Y esto lo dice no por algo particular, no porque un día Dios se despertó, porque Dios lo quiso aborrecer, sino por lo que fue toda la historia de Esaú y de todo el pueblo de Edom. Porque hizo cosas muy graves, ¿no es cierto? No las puedo mencionar a todas, pero ustedes se acuerdan, por ejemplo, ¿no es cierto?, ¿se acuerdan en Éxodo 17? Cuando salen, dentro de los edomitas, había un nieto de Edom que se llamaba Amalek. Amalek era edomita, era un nieto de Esaú. ¿Y se acuerdan? Allí en Éxodo 17, dice la palabra de Dios que cuando el pueblo de Israel sale al desierto, ellos tienen guerra. Eso es lo que dice Éxodo 17, pero Amalek entra en guerra con Israel, ¿no es cierto? Pero no fue una guerra común, sino fue una guerra artera, una guerra traicionera. Y esto es lo interesante de la Biblia, porque no encontramos todo junto. Entonces, si uno va de Deuteronomio 25, de 17 al 19, Dios le dice a Israel que se acuerde lo que hizo Amalek en el camino cuando salía de Egipto, porque no fue una guerra frontal. Él dice que él atacó la retaguardia de Israel, donde iban todos los débiles, los niños, las mujeres, los ancianos, ¿no es cierto? Dice que cuando estaba cansado y trabajado, y dice que en definitiva no tuvo temor de Dios, que Amalek, que era parte de Edom, no tuvo temor de Dios. Así que Dios le recuerda que cuando le dé descanso lo tenía que destruir. Cuando el pueblo de Israel viene en el desierto, ya 40 años después, para entrar a la tierra prometida, tenían que pasar, ellos venían, si hubiéramos visto el mapa, venían por abajo del desierto de Sinaí, tenían que pasar, era un camino, el camino más corto, pasaba por la tierra de Edom. Y ellos, Moisés, si mal no recuerdo, es el que habla y le pide permiso para pasar, somos hermanos, no vamos a tomar nada.
le dicen que no, mirá, porque si no vamos a intervenir contra Israel. Moisés le dice que ellos van a pagar, si usaran algo van a pagar, pero ellos salen con mucha gente contra Israel, que eran sus hermanos, ¿no? Ese fue Edom. Bueno, y toda una serie, a partir de ahí empiezan toda una serie de cosas. Saúl, ¿se acuerdan? Se le indica castigar lo que hizo Amalek. Muchos años después el Señor se lo recuerda. David tuvo problema con Amalek también, ¿se acuerdan? Estaba en Siclac y tuvo que luchar contra los edomitas. Salomón los tuvo, Amasías, y así siguió todo. No tengo tiempo de hacerlo. Y el último rastro que encontramos de estos idumeos, hay unos famosos tristemente famosos en el Nuevo Testamento, porque Dios los termina de destruir, que son los Herodes. Los Herodes no era bueno no tenerlo ni de enemigo ni tampoco de amigo, porque como enemigo Herodes el Grande hizo la matanza de los niños, y como amigo tampoco, porque él mandó a matar a 4 de sus hijos, así que era toda sangre, gente sanguinaria. Herodes Antipa fue el que vivió durante la época del Señor y fue el que mandó a decapitar a Juan el Bautista. Estas personas no eran romanos, eran idumeos. Es el último rastro que encontramos. Así que vemos una historia de parte de Edom, de apartamiento de Dios. Pero encontré algo interesante, y ya voy a terminar porque el horario se ha ido, si encuentro la hoja, respecto de lo que dijo Miguel. En primer lugar, encontré lo siguiente: a pesar de todos los conflictos, ¿no es cierto? Los conflictos fueron muchos, ¿no es cierto? A pesar de todos los conflictos que iban a tener con Edom, no estaba en el corazón de Dios, estos son textos que uno encuentra en medio de las Escrituras, no que Israel lo maltratara, porque parece que Edom solo maltrataba a Israel y Israel eran santos. No, Israel no eran santos, ¿está bien? Así que de la misma manera que Dios, porque eran pueblos hermanos, no quería que Edom maltratara a Israel, Dios tampoco quería que Israel maltratara a Edom. Así que este era el concepto que Dios tenía. Mire lo que Dios le dice a Israel acerca de Edom cuando estaban a punto de llegar a la tierra prometida. Dios le dice a Moisés, y manda al pueblo diciendo, pasando vosotros por el territorio de vuestros hermanos, los hijos de Esaú, Deuteronomio 2, 4 y 6, que habitan en Seir, ellos tendrán miedo de vosotros, mas vosotros guardaos mucho. No os metáis con ellos, porque no os daré su tierra, ni aun lo que cubre la planta de un pie, porque yo he dado por heredad a Esaú el monte de Seir. Y luego en 23:7 Dios le dice a Israel, no aborrecerás al edomita porque es tu hermano. No aborrecerás al edomita, cosa que Edom hacía con Israel. Así que Dios le recuerda la hermandad que tenían tanto los israelitas como los de Edom, ¿no es cierto? Así que esto también yo creo que revela parte del corazón de Dios. Dios no quería destruir a Edom, pero finalmente Edom fue el que rechazó a Dios, finalmente a Dios. Uno ve varias profecías y con esto termino, porque finalmente este orgullo a los edomitas, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué Dios termina aborreciendo a Edom? Porque Edom primero aborrece a Dios. Eso es lo que finalmente pasó. Una de las profecías está de las varias que hay contra Edom, está en Ezequiel 35 del 1 al 15. Sobre el final de la profecía allí, Dios dice que ellos habían maltratado al pueblo de Israel, bueno, todo lo que había pasado. Pero Dios ya sobre el final, en los versículos 13 y 14, dice, bueno, el problema no solo fue con mi pueblo Israel, el problema es directamente conmigo. Y fíjense lo que dice, y os engrandecisteis, orgullo, contra mí con vuestra boca. Es decir, ellos hablaron mal de Dios, ellos rechazaron a Dios. Y multiplicasteis contra mí vuestras palabras. Yo lo oí, dice el Señor. Así ha dicho Jehová el Señor, para que toda la tierra se regocije, yo te haré una desolación.
Así que bueno, hermanos, llegamos hasta acá, nos faltan 2 versículos, pero la hora a mí se me va. Pero ver esto, ¿no? Me puse a ver porque una vez lee eso y como decía Miguel, ¿no es cierto? Hay que tratar de ver toda la historia completa y muchas veces la historia, aún en la palabra de Dios, está como pequeñas perlas allí en distintos lugares. Y lo que vemos en parte podemos ver que el corazón de Dios era el mismo que Dios para Edom, era el mismo que Dios tenía para Jacob, si Edom hubiera buscado a Dios. El problema es que Edom no buscó a Dios, sino que abiertamente le rechazó. Y por cuanto Edom rechazó al Señor, el Señor también le rechazó y terminó destruyendo a Edom, que es lo mismo que va a pasar con todos aquellos que rechacen la obra de Cristo. Van a recibir la condenación, no porque el Señor lo quiera, sino porque las personas han rechazado al Señor.